Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Bendecidos con toda bendición, pueden tomar asiento y vamos una vez más a edificar lo que Dios amó, que son ustedes, la amada. En todos estos años todavía no se había levantado un ministerio que llamara a la iglesia la amada, porque quien estaba supuesto a hacer eso era el mismo Jesucristo hombre, que dice que él llamará a su amada. Así que la que no era amada, él la llamó amada, y esas son ustedes. Bien, hoy tenemos como siempre un tema bien interesante para compartir con ustedes. El tema es un poquito controversial porque dice: los muchos son los todos. Ahora, no todos son los muchos. Bueno, pero ya nos explicaremos mientras el tema se vaya desarrollando. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 26, en el verso 28. Arturito, si es posible que me pongas ese verso en pantalla lo más claro posible para darle lectura. Dice aquí: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo hace muchos años pasé por este término, los muchos, pero me llamó la atención que la sangre de Jesucristo no fue derramada por todos los hombres de la tierra, sino que el término muchos me llamó mucho a mí la atención, porque estaba dando a entender que no todos los hombres que nacen tienen derecho a esta provisión. Pero en ese momento pensé que por ser Mateo, que era un hombre sin mucho conocimiento, sin un background bíblico, y como eso es un libro histórico y tantos libros, no solo fueron 4 lo que ellos llaman, el sistema llama evangelio, que no son evangelios, son 4 libros de historia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se escribieron muchos más, posiblemente algunos 20, 25 libros. Todo el que tuviera dinero para pagar un escriba y fuera vecino más o menos de José y María y hubiera escrito una historia sobre el personaje Jesús de Nazaret. Pero bueno, comencé a buscar y yo dije, bueno, Pablo siempre mencionaba a Isaías como uno de sus profetas favoritos. Entonces decidí buscar esa palabra muchos allá en Isaías. En Isaías 53 vamos a leer el verso 11 de Isaías 53. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En el verso 12 también dice, al final del verso 12, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, ahora la palabra muchos comenzó a coger otro peso, porque ya no solo fue Mateo, sino que ahora un profeta como Isaías estuvo hablando del mismo tema. Y ahí entonces decidí buscar más versos del Antiguo Testamento para verificar este tema de los muchos. Ahora, mira lo que dice Daniel 9:27. Estamos hablando ahora del Viejo Testamento. Daniel 9:27 dice que mi siervo confirmará el pacto con muchos, no con todos.
Y también en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos. Pero sigue la palabra muchos. Entonces comenzó eso a hacerse un tema de edificación, un tema que yo debía abrazar para fortalecer mi fe y entender el pacto de la incircuncisión, entender el propósito de Dios con dos simientes que hay en la tierra. Por eso es que habla de muchos y no todos, y aun cuando dice todos, está hablando de los muchos, pero seguimos desarrollando el tema. Luego me trasladé de nuevo a un libro histórico en Mateo capítulo 20, verso 28. Mira cómo dice este verso. Dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea que eso ya era un tema muy claro. El rescate era para muchos, no para todos. Porque si se hubiera dispuesto a salvarlos a todos, los salvaba a todos. Pero habiendo dos simientes en esta tierra, Caín y Abel, tenía en memoria un ladrón bueno y uno malo, aunque todos los ladrones son malos, pero como creyó le llamaron el ladrón bueno a través de la historia. Entonces también cuando dice oveja, da a entender que hay lobos, y Él dio su vida por las ovejas, que en este caso son los muchos. Ahora yendo no a Mateo, pero al Nuevo Testamento. Ustedes saben que yo he dicho que el Nuevo Testamento comienza en Romanos, porque el pacto no cambia si no hay muerte del testador. Entonces cuando Cristo murió, entonces que comienza el nuevo pacto, y quien escribió más excelentemente de Jesucristo fue el perito arquitecto, el apóstol Pablo. Los apóstoles no pudieron escribir nada porque en ese tiempo Jesucristo no era cristiano, Él era judío y practicaba la ley de Moisés, por lo tanto no se podía hablar de cristianismo todavía. Pablo es el que trae a luz, a colación, toda la revelación del nuevo pacto. Ahora bien, Pablo dice en Hebreos capítulo 2 verso 10, Arturito, capítulo 2 verso 10, dice: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Sigue Pablo con la palabra muchos. Y en Hebreos 9:28 lo confirma más aún. Dice que Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. Entonces ya el tema está confirmado. El tema ya de que Cristo murió por muchos y no por todos los hombres. Esto parece una blasfemia, seguro. Todos los que están en el sistema piensan que esto es una blasfemia. ¿Cómo Cristo no va a morir por muchos? Seguro. Bueno, vamos a seguir leyendo porque necesitamos más evidencia bíblica. Por ejemplo, fíjate, yo dije que los todos y los muchos, que hay que entender esta palabra, porque si tú no entiendes la palabra todos en la boca de Pablo y muchos, te vas a confundir. Mira Romanos capítulo 5 versos 18 y 19. Mira cómo dice el verso. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A cuántos? Por uno vino la condenación a todos los hombres. Pero fíjate que todos está hablando ahí, que no son todos los hombres, sí, son todos los muchos. Dice, de la misma manera, porque la manera no puede cambiar, porque entonces nos salimos de la fe y entramos en apostasía. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿cómo sabemos que ahí los todos son los muchos? Mira el verso 19. El verso 19 dice que por la transgresión de uno los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que estos muchos son los todos del verso 18. ¿Me explico? Y dice que de la misma manera los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿de dónde sale la confusión de que
de que el Señor murió por todos los hombres, porque si tú piensas que murió por todos los hombres, entonces tú también crees en el libre albedrío. Al creer en el libre albedrío te sales del pacto, te sales de la doctrina, no estás en sana doctrina como tú dices que has estado todos estos años. Porque fíjate, mira lo que dice primera carta de Juan, y quiero hacerte una observación. Cuando dice primera de Juan es de Juan, porque Pablo nunca dijo primera carta de Pablo. Él decía carta de Pablo a Tesalónica, carta de Pablo a Gálatas, a los Efesios, a Colosenses, etcétera, a los Corintios. Ahora, y cuando dice a Timoteo, no es primera de Timoteo, es primera carta de Pablo a Timoteo. Ahora, cuando Pablo advirtió, mire, tengan cuidado con la doctrina, porque van a aparecer cartas como si fueran nuestras, pero no son nuestras. Por ejemplo, mira cómo escribe Juan, primera de Juan, y esa es de Juan, esa sí que fue de Juan. Y estas son las cartas. Déjame advertirte, cuando tú lees a Santiago, primera carta de Pedro, porque es de Pedro, es de Santiago, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Esos son los últimos 8 libros añadidos que Pablo nos advirtió, que son libros de la circuncisión, discípulos de la circuncisión. Y tienes que tener cuidado con ellos cuando los lees, tienes que entender eso, que son libros escritos por voluntad de ellos. Ahora fíjate cómo dice Juan, la falta de sabiduría de Juan cuando escribe, primera carta de Juan capítulo 2 verso 2, mira cómo dice. Dice que Él es la propiciación por todos nuestros pecados, pero no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Ya ahí no está hablando de mucho. Juan ahí te desvía de la fe si tú crees que Cristo derramó sangre por todos los hombres del mundo. Entonces, cuando hablamos de este tema, tú tienes que darle lugar a la palabra muchos y todos correctamente. ¿Por qué? Porque entonces no le das capacidad a Dios de escoger. Recuerda que Dios escoge, Dios predestina. Dios dice que eligió para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Romanos 9:11. Entonces, mira, es como, por ejemplo, si yo tengo 100 manzanas en un barril, y entonces de momento, de esas 100 manzanas, yo escojo 50 manzanas que yo pienso que son buenas. Y entonces dejo 50 en el barril. Ahora imagínate que yo tenga que pedir, por ejemplo, yo digo a Lisbeth, ¿me puedes traer todas las manzanas que están en la canasta? Ahora, no son todas las que estaban en el barril con lo de la canasta. Yo escogí 50 y los puse en la canasta. Entonces, cuando yo pido todas las manzanas, estoy pidiendo todas las muchas que yo tengo, pero no son todas las manzanas que habían, porque yo escogí 50. Entonces, tú tienes que darle lugar a la palabra escoger, predestinar, determinar. Por ejemplo, fíjate este consejo que Pablo, o que la palabra registra por el doctor Lucas, allá en Hechos capítulo 13, verso 48, para entender este delicado tema que tiene a la iglesia en apostasía. Fíjate cómo dice el verso 48. Dice, y creyeron todos los que ejercieron su libre albedrío. Así dice. Y creyeron, ¿cómo dice? Y creyeron los que estaban ordenados. Esa palabra ordenado brilla por su ausencia en los púlpitos evangélicos, católicos, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová. Bueno, todos los grupos cristianos, este tema, esto tú no lo vas a escuchar. Este tema no hay en ningún sitio. Solo Jesucristo, hombre, es el que te lo puede comunicar, porque Él es el que conoce, es la mente de Cristo la que explica estas cosas. Entonces dice que tú tienes que estar ordenado para creer. Tú no crees porque tú ejercites tu libre albedrío. Imagínate que Dios le dejara a la gente que escogiera una familia para Él. Tú sabes que Pablo dice especialmente la familia de la fe. Entonces, ¿quién escoge la familia de la fe? Ellos mismos. No, porque ellos están muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede tomar decisiones. Por ejemplo, Romanos 3:10.
dice que no hay uno bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay ni uno bueno, ni hay quien entienda, ¿cómo va a salir la familia de la fe? Por la elección. Diga conmigo, la elección. Por la ordenación. Dios predeterminó, Dios ordenó, Dios predestinó a todos sus hijos. ¿Tú tienes memoria cuando Cristo dice, yo doy mi vida por las ovejas? Esos son los muchos, las ovejas. Dice, mire, si yo tuviera 100 ovejas, 100 ovejas, y me quedara una fuera, yo voy hasta hallar esa oveja. Yo voy hasta encontrar a esa oveja. Porque Él tiene que salvarlas a todas las que ordenó y a todas las que conoció antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tú tienes memoria Juan 3:16. Mira, yo tengo una vez pasé yo a la ciudad de Nueva York, allá en el Bronx, y vi una iglesia que se llamaba Juan 3:16. Yo dije, qué bonito nombre. Bueno, lo dije en aquel entonces, ahora no me interesa ese nombre para ninguna de mis congregaciones. Juan 3:16. Fíjate cómo dice Juan 3:16. Si Arturo me lo pone en pantalla, entonces yo lo voy a leer con Arturo. Y si yo lo leo mal, me corriges. Pero mira cómo dicen todos los evangélicos. Si tú le preguntas a cualquier evangélico, ¿qué dice Juan 3:16? Te van a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dice, para que todo aquel que en Él crea o que en Él cree. Apóstol, pero ¿qué diferencia hay? La diferencia es del cielo a la tierra. Ellos no saben leer ese verso, porque ellos están en apostasía, ellos están contaminados con la circuncisión. Y entonces ellos dicen, como quien dice, para que todo aquel que en Él crea, venga, crea quien le da la gana. No, para que todo aquel que en Él cree es porque ya está creyendo, porque ya Dios lo escogió. Por eso es que Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, o si el Padre no le arrastrare, como dice la versión original. Porque para tú llegar aquí hay que traerte. Tú no puedes venir por ti, por tu propia voluntad. Tú no tienes voluntad para esto. Tú tienes voluntad para hacer cosas malas. Tú tienes voluntad para montarte en un avión. Tú tienes voluntad para comer porque te da hambre. Pero para escoger a Dios, nadie puede escoger a Dios si Dios no toma la iniciativa. La iniciativa es de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. El libre albedrío, toda iglesia que crea en el libre albedrío para salvación está en apostasía. Fácil. Y te vas a sorprender porque si tú vas donde un pastor, llamado pastor, tú le dices, pastor, ¿usted cree en el libre albedrío? Y dice, claro. Si Dios te ofrece la salvación, si tú no la coges, te pierdes en el infierno. Así es que hablan todos porque ninguno tiene sabiduría. No conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Los cristianos hoy no conocen a Dios. Si lo conocieran, entendieran estas cosas que yo te estoy hablando. Esto que yo estoy hablando aquí es vudú para ellos. Dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo que Cristo murió por muchos? No, Cristo murió por todo el que quiera creer, para que todo aquel que en Él crea. No trabaja así, bendecido hermano mío. Trabaja conforme a el decreto de Dios, el previo conocimiento de Dios, que no solo te conoció y te ordenó, pero Él está tan seguro que tú vas a llegar. Dice que Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Por eso allá en Lucas capítulo 10, creo que es el verso 20, cuando dijeron, mira Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, porque allá se podía, ¿no? Cristo no había muerto y los demonios todavía estaban vivos o estaban en existencia. Dice, mira Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dicen, pero no se regocijen de eso. Mejor ustedes se deben regocijar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso sí que es para regocijarse. No para sacar de fuera demonios, porque eventualmente cuando Cristo murió echó fuera a todos los demonios y ya no hay demonios que echar fuera.
Entonces, mi bendecido amigo mío, el tema los muchos son los todos. Ahora lo puedes entender claramente. Dios escoge, y lo que Dios escoge, esos son todos. Esos son todos los muchos. Así que yo en esta ocasión comienzo a despedirme de ti para recomendarte que siempre estés atento a estos estudios, que los escribas, que puedas, para que tengas dominio de ellos y que puedas reflexionar sobre la palabra de la incircuncisión. Tú sabes que hay dos evangelios, no uno, menos cuatro. Son dos evangelios, uno falso y uno verdadero. Gálatas 2:7 dice que a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión, que caducó hace 2000 años atrás. Y entonces Pablo dice que para nosotros los gentiles se nos dio un evangelio que se encuentra del libro de Romanos a Hebreos. Si fracasas en eso, no vas a estar en sana doctrina y caes en apostasía. El evangelio de la incircuncisión, Gálatas 2:7 dice que a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles. Y cuando tú estudias los libros de Romanos a Hebreos, vas a ser feliz, vas a respirar profundamente, vas a tener paz, porque entonces vas a ver que Pablo ahí dice que Cristo no le envió a bautizar. El bautismo en agua ahí desaparece. Pablo dice que vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, no tiene que estar tomando la Santa Cena, porque eso es un rudimento de la doctrina de Cristo, como dice Hebreos 6:1, que hay que dejar esos rudimentos. Y entonces vas a ver que el diablo fue destruido. Romanos 2:14 dice que el diablo fue destruido, ya no hay más diablo. Lo que hay es deseos engañosos. Efesios 4:22. Los deseos engañosos que cabalgan en nuestro cuerpo físico, que son deseos engañosos, son mentiras, no les creas. Tienes que llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Jesús para que tú sepas que tú estás bendecido con toda bendición, que tú eres más que vencedor, que nada te puede a ti separar del amor de Dios, que nadie te pueda arrebatar de sus manos, porque Él ya te tiene. Te ordenó desde antes de la fundación del mundo y ahora te tiene en sus brazos y nadie te va a arrebatar de su mano. Así que yo recibo que tú eres obediente al pacto, y recuerda, de Romanos a Hebreos, ahí es que está la vida escondida, la vida eterna está en esos libros. Y yo te recomiendo que hagas estas divisiones para que seas hallado en fe y no en apostasía. Bendecido con toda bendición, y será hasta la próxima. Hasta luego. ¡Sigue la fiesta con papá! Le invitamos para nuestra próxima transmisión este próximo domingo, 11 de la mañana, hora